Para mí es un honor el día de hoy tener aquí en la cabina a Mario Maldonado, colaborador también aquí en este espacio y bueno, pues un periodista, una de las plumas más influyentes política y económicamente en este país. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mi querido Luis, es un placer estar aquí ahora ya directo aquí en la cabina de MBS Noticias. Platicamos casi todos los lunes, pero estoy muy contento de hablar contigo y con tu audiencia sobre este libro. Muchas gracias por recibirme. Felicidades por el libro, tuve la oportunidad de leerlo el fin de semana, una lectura, digo, además ligera, muy intensa en cuestiones de lo que revelas políticamente, de estos encuentros que tuviste con el expresidente Enrique Peña Nieto, y déjame empezar por ahí, Mario, pues cómo lo hiciste, cómo lo encontraste, cómo lo convenciste además, pues para que hablara contigo. Fíjate, la primera vez que nos vimos fue en julio del 2022. Previamente yo había tenido un contacto con él a través de un conocido y ahí fue donde me llamó la atención. Dije, a ver, se tendría que hacer un libro de Peña Nieto, pero no, digamos, ya toro pasado casi a mitad del actual sexenio. Sin las entrevistas de él, pues ya hubiera sonado redundante, pero con las entrevistas de él de primera voz, porque es un expresidente muy polémico, muy mediático. Me parece a mí un personaje muy interesante políticamente hablando, por lo que significa que él fue el que regresó al PRI, al gobierno federal, a la presidencia, después de 2 años de alternancia panista y de 70 o más de 70 años de hegemonía priista, pero además el que después le entregó a la izquierda, le abrió la puerta a la izquierda a esta primera alternancia con López Obrador y Morena, y el exilio o el autoexilio que él se impuso, la relación con López Obrador, que finalmente también le ganó a López Obrador en el 2012, sí, claro. y luego le entregó. Hay quien dice que hay un pacto implícito con el actual presidente para abrirle la puerta a la izquierda Morena, pero me parece por todo eso un personaje interesante, porque además él es del Grupo Atlacomulco, este grupo político del Estado de México, que fue uno de los más poderosos por décadas en México, políticamente hablando, y él logró lo que ninguno del Grupo Atlacomulco, de sus fundadores o de los que estuvieron desde el inicio, como el profesor Hank, ¿no? Carlos Hank, el mentor de Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel también lo intentó, Emilio Choifet, y algunos otros que intentaron ser gobernadores y de ahí saltar a la presidencia de la República. Nadie lo logró más que él. Entonces, de hecho, para lo mí, revelas para mal, ahí. Es un personaje interesante, relevante para la historia política reciente de México, y por eso me interesaba conocer de primera mano pues todo lo que tenía que decir, y por eso me fui a entrevistarlo a Madrid de forma informal, porque ahí las 3 encuentros que tuve con él en Madrid, España, fue para plantearle el tema de mi interés hacer un libro no autobiográfico, menos autorizado por él, sino un libro periodístico donde él pudiera hablar en primera persona también de todo lo relevante, no solo de su vida siendo presidente, sino de su vida anterior como gobernador y como funcionario del Estado de México, y después en el exilio. Fíjate que muy, muy interesante este asunto de su vida, de cómo inicia. Revelas por ahí en el libro, recuerdas, de hecho, la profecía de una bruja, ¿no? Sí. Que tenía ahí, que dijo, del Grupo Atlacomulco saldrán que 3 gobernadores y un presidente, una cosa por el estilo, y le atinó, se cumplió la profecía, el oráculo de esta bruja del Estado de México. Oye, dime algo, ¿lo ves allá en Madrid primero de una manera informal? Luego lo vuelves a ver cuando vas a un tema de una cobertura que estabas haciendo. Inclusive ahí tienes un asunto en torno al conflicto que había con España y con México, de López Obrador, que había puesto pausa en las relaciones. Creo que tienes una entrevista ahí con el rey, ¿no? Una reunión con el rey de España. Fue una visita de empresarios a España para ver temas de relaciones. Y tienes oportunidad de volverlo a ver, y luego lo ves en Punta Cana. ¿Cómo es el Peña Nieto que ya no es presidente, Mario? ¿Cómo es el Peña Nieto que está ahora en el exilio, en la reflexión, como dices, a toro pasado, recordando lo que hizo bien, lo que hizo mal, muy alejado de la política, muy desconectado incluso? ¿Cómo es ese Peña Nieto? Yo lo veo así, justo un poco como lo narras, Luis, o lo percibí así en estas reuniones, como alguien que está solo, en principio, que digamos, en el autoexilio lo abandonan muchos de sus amigos, conocidos, no tiene contacto con muchos de ellos. Ya en últimas fechas sí lo han ido a visitar algunos de los que considera o considera a sus amigos políticos y no políticos, pero como alguien solo,
que se autoexilió en España por la afinidad cultural del idioma, porque se lo recomendaron amigos. Después Punta Cana también se lo recomienda Juan Collado, quien fue su abogado, y a su vez por una recomendación del cantante Julio Iglesias. Por cierto, todos en la boda de la hija de Juan Collado, que es lo que él dice que fue su punto de partida para decir me tengo que autoexiliar, porque de esa boda pues vimos lo que pasó con Juan Collado y con las investigaciones y la persecución entre comillas a varios de los invitados a aquella boda. Eso es lo que él dice termina de detonar el autoexilio en el que permanece, ¿no? Y que lleva casi 5 años y medio, casi 6 años, que fue todo el sexenio del observador. Pero yo lo percibo así, como una persona sola, una persona que los amigos desaparecieron después de que dejó la presidencia, que está efectivamente desconectado de muchos de los temas finos políticos del país, como que no se ha querido meter, por lo menos en las pláticas que yo tenía con él, eso me daba a entender, porque me preguntaba luego cosas de, oye, y este gobernador y tal, presidente municipal, o tal, quién es el líder de tal partido, cosas así que de pronto yo decía, pues eso lo debería saber, ¿no? Porque debería estar conectado un poquito con la política nacional. ¿Verdad? Lo sentí desconectado, pero finalmente yo creo que las entrevistas que yo le fui a hacer, los acercamientos, llegan en un momento clave para él, porque él sí quería hablar, o sea, él sí quería contar su parte de la historia, sea o no la real, porque pues esa es su parte de la historia, y yo lo que hice fue contrapuntear lo que él me decía con lo que se publicó en su momento, con versiones de otros personajes cercanos y no cercanos a Peña Nieto, y todos vienen ahí plasmados en el libro, pero sí, ciertamente digamos que son entrevistas de primera mano en las que él habla y da su versión sobre todo lo que sucedió en los escándalos, Odebrecht, la Casa Blanca, el tema de Yotzinapa, no se diga, y algunos otros asuntos del gabinete, cómo se peleaban entre ellos, cómo se decidió que José Meade o Pepe Meade fuera el candidato de unidad del PRI, digamos, y cuando digo de unidad es porque pues el PAN, porque él era un funcionario panista que después transitó a la administración priista de Peña Nieto, etcétera, etcétera. Sí, y cómo también se le metió al gabinete, ¿no? Porque, a ver, fue un gobierno muy superficial el de Enrique Peña Nieto, y el nuevo PRI no fue el nuevo PRI, fue un desastre, ¿no? Entonces, todo eso, yo le quería preguntar en primera persona, ¿qué tenía que decir después de 6 años o 5 años en ese momento de autoexilio? Pero es un nuevo PRI que él mismo fue formando, inclusive como una especie de cofradía desde la juventud, el tipo destinado pues a ser político, ya después vimos a ser gobernador y a ser presidente de la República, y en donde conoció a varios de sus grandes amigos. Me llama la atención lo que investigas y lo que te revela también en torno a este nuevo PRI, en torno a los Golden Boys, en torno a lo que fue Videgaray, cómo se conoce, y a lo que fue Luis Miranda, por ejemplo, su gran mega super cuate, su brother, que yo te soy franco, Mario, si uno lo viera desde fuera, diría que los dos ni se conocen, son totalmente distintos. Uno políticamente correcto, súper pulcro, cuidadísimo, el otro Miranda, pues más bien dicharachero, muy descuidado en su misma imagen, formas políticas, en sus formas, en todo. O sea, y resulta que eran los grandes compadres. Resulta ser que mientras había debates brutales en torno al futuro del país, Peña Nieto estaba a lo mejor echándose un tequila con Luis Miranda, definiendo el destino del país, porque el Miranda termina por ser el tipo que está entre el grupo Atlacomulco y el grupo Hidalgo. Exacto. Muchas de las decisiones importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tomaban entrada a la noche. Te imaginarás por qué, porque le gusta departir al presidente, le gusta distensarse, si me permites el término, con tragos, con whiskies o con lo que sea, que tome vinos, y que bueno, muchos de los integrantes del primer círculo, los que tomaban a su vez las decisiones, como Luis Videgaray, como Miguel Osorio Chong, como el mismo Luis Miranda y Aurelio Nuño, que digamos que son los 4 funcionarios más cercanos durante todo su gobierno, ¿no? Aurelio Nuño lo considera, digamos, más el académico que le ayudó a redactar las reformas estructurales, la reforma educativa en particular. Luis Videgaray como el gran operador que puede, digamos, tener interlocución con todos los grupos de poder, con partidos, al interior del gobierno, le ponía orden, y más desde el lado financiero y económico, yo, Miguel Osorio Chong, como un operador político importante en su gobierno de la política interna, por eso fue secretario de Gobernación todo el sexenio. Entonces, son sus hombres de confianza sin lugar a dudas, pero ninguno, exactamente tal cual lo dices, tan amigo de la infancia, de la adolescencia, como Luis Miranda, con quien jugaba golf, con quien hablaba, digamos, más abiertamente sobre temas personales, familiares y de gobierno.
aunque Luis Miranda ciertamente no tenía ese poder de decisión que tenía un Videgaray, un Osorio Chong o incluso un Aurelio Nuño. Entonces, es interesante cómo él va formando este gabinete y más interesante que muchos de los funcionarios clave que tuvo en el gobierno del Estado de México se pasaron también en la administración federal como presidente de la República. Y mira, habla finalmente también de que Enrique Peña Nieto fue agradecido en términos de quiénes fueron sus profesores, sus mentores, quienes lo ayudaron a escalar en la estructura política del PRI, del Estado de México, y luego lo impulsaron a la presidencia de la República, porque a todos lo recompensa de alguna manera con un cargo durante su sexenio y después termina siendo un desastre porque viene el punto de quiebre muy pronto. Me parece que una de las confesiones interesantes que da Peña Nieto como respecto a este primer arranque de su presidencia donde habla de las reformas, que por cierto él se siente muy orgulloso y él dice, a ver, ningún presidente había logrado ese tipo de acuerdo político como el Pacto por México, y estuvo sentado en la mesa Pablo Gómez, por ejemplo, sí, claro, el de Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora pues me está haciendo las investigaciones, que si mi dinero, que las transferencias y demás, pero él firmó el Pacto por México, por ejemplo, ¿no? Cuando era del PRD y ahora es un prominente funcionario de Morena. Entonces, él está muy orgulloso de eso. Pero además dice que después de que ganó, que encantó a las televisoras y a la gente y lo veían como un símbolo sexual, incluso las mujeres, y la gaviota y el tema de Televisa, él dice, bueno, antes de que sucedieran los 2 primeros años de mi gobierno, cuando vino el declive de la Casa Blanca de Ayotzinapa, y que el Mexico's Moment se vino para abajo, él dice, a ver, a mí me querían chingar, así textualmente, los empresarios y los políticos, sobre todo de oposición, y vieron en ese momento un punto de quiebre tan importante como para inclusive poder querer llamar a elecciones. Hasta te revela, Mario, pues el resquemor que siente con algunos empresarios de medios de comunicación. Sí. Y también con el Grupo Monterrey. Sí. O sea, que le dice a López Obrador en alguna reunión, lo revelas ahí en tu libro, oiga, cuídese de los de Monterrey, ¿eh? Esos dicen que son sus amigos y no es cierto. Sí, está cañón, o sea, eso mira, está fuerte. Sobre los medios, a ver, yo fui a recoger testimonios y obviamente a preguntarle y hacerle muchos cuestionamientos sobre los temas, pero en una de esas me dijo, a ver, yo considero que traté bien a los medios y que les di todo, pues, y me trataron la mayoría mal, o muchos me trataron mal, y él conoce, pues, a los dueños de muchos medios de comunicación. Él se queda con ese sabor de boca, en la realidad, por un lado, y por otro lado, con respecto a los empresarios, esta confesión se la hace al propio presidente López Obrador en la última reunión que tienen durante la transición hacia la presidencia de López Obrador. Ya había ganado las elecciones en su casa de Tlalpan, en su departamento, donde incluso hace una descripción muy puntual de que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, se paraba y servía, y entonces él se ponía de pie también cada vez que se paraba a servir los platillos, y entonces, en fin, se toman unas fotos, y ahí le hace mucho énfasis el entonces presidente electo, López Obrador, de qué se tenía que cuidar, de qué recomendaciones le daba, y Peña Nieto le responde, bueno, es que usted es un animal político, o sea, usted tiene mucha experiencia, ¿yo qué le puedo decir? Si usted tiene tanta experiencia, le insiste mucho López Obrador, y él termina diciendo, bueno, a ver, si le tengo que dar una recomendación es que quizá debería cuidarse de algunos empresarios, no de todos, pero de los que se dicen sus amigos de Monterrey. Y mira, estamos hablando del grupo de los 10 o del grupo Monterrey, que es poderosísimo en México, y después se explica un poco por qué. Tenía que ver con unos candidatos que ellos supuestamente fueron a decirle que querían, que el presidente podía elegir a su candidato y que ellos lo iban a respetar, y terminó siendo el Bronco, que no era el candidato de Peña Nieto. Apoyando al Bronco. Y terminaron apoyando al Bronco. Entonces, a eso se refiere, digamos, yo creo que por ahí va el tema de que no les jugó bien los empresarios de Monterrey. Hoy hablas de muchísimas cosas. El tema de Salinas también me llama muchísimo la atención. Entrando al tema de López Obrador, si hubo o no hubo un pacto. Hablas del tema de las mujeres de Peña Nieto, o sea, de las esposas que tuvo, de lo que sufrió con su primera esposa, con Mónica Pretelini, del asunto, por ejemplo, pues también de Angélica Rivera, en donde revelas que, bueno, pues la idea era que primero fuera más bien Lucerito y no Angélica Rivera, por ejemplo. Sí. Algo que a mí me llamó mucho la atención, y lo comentaba antes de la pausa, es esta anécdota que te pediría nos cuentes, Mario, de cómo pues a Peña Nieto se le junta el mandado, cara. Está el funeral, si no me equivoco, de Del Mazo, ¿no? Sí. Del Mazo papá. De Del Mazo papá, sí. Y él va con Angélica Rivera y después la reclama Tania Ruiz.
Sí, porque se supone que ahí ya no andaba con Angélica Rivera, digamos, ya no tenían esta relación. Sí. No recuerdo exactamente si ahí ya se habían divorciado, pero más bien él tenía ya una relación con Tania Ruiz, con esta modelo oriunda de San Luis Potosí. Y resulta que pues él va a la boda acompañado, porque además del Mazo, el papá justo quien falleció y a quien fue a esta boda ya a finales prácticamente ya de su sexenio, a él lo quería mucho y digamos, lo describe como uno de estos grandes personajes de la política del Estado de México, a quien respetaba mucho, al papá de Alfredo del Mazo, no porque con su primo, el reciente exgobernador del Estado de México, no se llevara bien, pero daba la impresión de que a quien respetaba y tenía mucha cercanía con él es con Alfredo del Mazo, papá, pues, ¿no? O sea, el papá del reciente exgobernador del Estado de México. Y bueno, resulta que pues va con Angélica Rivera al funeral, y ella le reclama a Tania Ruiz, ¿no? Oye, pues, ¿por qué vas con ella si tú estás saliendo conmigo? ¿Por qué le agarraste la mano? Y reconoce Peña Nieto que fue por un tema de formas, porque pues es que voy al funeral y entonces Angélica Rivera era mi esposa, o fue mi esposa. Aunque pues, ya andaba con Tania. Aunque ya andaba con Tania, pero pues digamos, le reclamo un poco, sí, ¿por qué estás con ella y estás conmigo en realidad? ¿No? En fin, es un tema ahí que efectivamente habla de eso. Por cierto, cuando lo vi las últimas veces en Madrid, recuerdo mucho porque fue en un hotel boutique del centro de Madrid, donde nos quedamos de ver por tercera vez. De hecho, esa vez fue muy rápida la reunión, de unos 50, 45 minutos, porque tenía que cenar con Aurelio Nuño, por cierto, allá en Madrid. Y ahí, durante la charla, le entró una llamada de Tania Ruiz y yo le pregunté que cómo estaba esa relación y me aceptó que no estaba en los mejores momentos. Sí, estaba ya en el ocaso. Dándome a entender que estaba en su ocaso, correcto. Y además algo interesante ahí hablando del tema del farandulero que también tiene y superficial, como fue mucho el gobierno de Peña Nieto. Esa vez, cuando llegamos a este restaurante del Hotel Boutique, me dice, por cierto, aquí una vez me encontré a Luis Miguel, al cantante. Sí. ¿No? Y me dice, me saludó, me reconoció, nos vimos, nos tomamos una copa y cada quien se fue a su reunión. En unos de esos hoteles, Mario, también se reunió con Salinas, entiendo, ¿no? En algún momento se saludaron. Una foto que dices trataron de evitar a toda costa, porque además Peña Nieto es conocidísimo en España. A lo mejor en Punta Cana no tanto, pero en España, bueno, pues medio mundo lo ubica. Y la relación de Salinas, que uno pensaría era estrecha y realmente no, eran bastante alejados. Fíjate que dice Enrique Peña Nieto que él tenía contacto con los expresidentes de México, prácticamente con todos. Miguel de la Madrid para acá. Y entonces a todos los felicitaba por su cumpleaños. Él decía que tenía la intención originalmente de reunirse con todos cada año para platicar, para, digamos, elaborar sobre los retos que tuvieron de su gobierno, en fin, cosas por el estilo. Después se dio cuenta que era muy, muy complicado y entonces les llamaba y con algunos se reunía. Bueno, con Carlos Salinas él reconoce que durante su presidencia se reunía a cenar con él, normalmente en Europa, en Madrid, en algún lugar, y que tenía una buena relación, pero no tan cercana. Después se vuelve más distante cuando están en problemas la gente cercana a Carlos Salinas, que estuvo en el gabinete de Enrique Peña Nieto, como Claudia Ruiz Massieu, como Emilio Lozoya, que su padre trabajó en el sexenio, en el gabinete de Carlos Salinas de Gortari, con el mismo Enrique de la Madrid y algunos otros integrantes. Después viene todo este tema de Nexium, que involucra al hijo de Carlos Salinas, a Emiliano Salinas. Y en México se le da digamos, cobra una sonoridad impresionante mediáticamente hablando, y después aquí detienen a Kit Raniere, el jefe de toda esa secta. Puerto Vallarta, si no me equivoco. Sí, en Puerto Vallarta, y Luis Videgaray era el canciller en ese entonces, y le da expedita extradición a Estados Unidos y ayuda a detenerlo. Entonces hay como toda una elucubración sobre que las relaciones con Salinas estaban rotas desde ese entonces, y al parecer están distantes, por lo menos hasta ahora, aun cuando sí se han reunido, se han cruzado en algún hotel de Madrid, porque allá están avecindados, por cierto, familiares de Carlos Salinas de Gortari, y él visita recurrentemente Madrid, divide su vida entre Madrid y Londres, el actual expresidente de México. Qué paradoja que ahora en Madrid están Felipe Calderón, que vive ahí. Sí, claro. Carlos Salinas, que vive buena parte del tiempo ahora en Madrid con su familia, y también Enrique Peña Nieto. Todos, por cierto, en distintos barrios. Peña Nieto alejado, digamos, de la periferia del centro de Madrid. Peña Nieto, al parecer, sí, en el centro de Madrid, y Carlos Salinas de Gortari también en una de estas calles que son de las más adineradas de Madrid. Algo que a mí me llamó la atención es que hace un par de semanas empezó a moverse a través del SEO que tú diriges, de tu portal,
este tráiler, por decirlo de alguna manera, en donde salen muchas cosas que pasaron con Peña Nieto y la imagen de Peña Nieto en un restaurante en Punta Cana, en donde pues te saluda y ahí queda, ¿no? Pero pues yo me imagino que hay más. Hay más, sí, hay 18 minutos, mi querido Luis, de esa entrevista. Que no la he vas querido a sacar. Sí, pronto. Yo un poco era también comentar o dar a conocer que hay una entrevista en video donde habla de cosas que vienen en el libro y algunas no. Hay cosas que están en la entrevista que no están en el libro. Okay. Sí, o sea, algunas temas que, a ver, yo le pregunto lo más relevante, el pacto, ¿no? El tema de por qué se exilió, por qué España, si va a regresar a México, de qué se arrepiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, ya en video, digamos, es otra cosa y es otro impacto y eso lo voy a sacar más adelante un poco. No quiero que se mezcle necesariamente con el tema del libro. Y te cuento rápido cómo se dio esa entrevista, porque la verdad es que yo, después de que lo entrevisté, digamos, on the record, como se dice periodísticamente, ya con grabaciones, nunca en video, ¿no? Esa entrevista de video se la planeé el último día que lo vi, que me dijo, vamos a cenar, qué bueno que viniste, yo encantado de darte las entrevistas y de hablar, si tú de todos modos tenías pensado escribir un libro sobre mí, y entonces yo llevaba una cámara de estas normales, ¿no? O sea, casi que handicam y un micrófono muy, muy pequeño. Dije, ojalá que pueda conseguir esta entrevista, porque me parecía que pues le iba a ser incómodo, ¿no? Estar en video hablando de estos temas. No es lo mismo que estar con una grabadora en cualquier lugar. Es decir, es más incómodo y yo supuse que en una de esas me iba a decir que no. Entonces lo planteé y me dice, bueno, vamos a hacerla muy breve. ¿Te parece que antes de que comencemos la cena? Le dije, sí. Nos fuimos afuera del restaurante a un lugar ahí. Me dice, ¿qué te parece aquí? La luz ambiente. No tenía yo nada de producción más que una cámara y un lavalier con un micrófono. Sí. Y entonces le digo, pues vamos a empezar, ¿no? Digo, va a ser una entrevista breve, pero yo necesito tener testimonio en video de que estuve contigo, de que te entrevisté en Punta Cana, de que estuvimos platicando periodísticamente, porque todo fue en un marco periodístico. Yo no lo conocía antes personalmente, o por lo menos no había estado en una entrevista con él personalmente. A lo mejor lo había saludado en algún momento en un evento en Los Pinos, no sé, como hubo muchos con periodistas, pero no lo conocía personalmente. Y entonces yo dije, bueno, pues en una de esas me dice que no, pero aceptó y ahí está la entrevista en video y habla de otras cosas que no vienen en el libro. Vamos a estar muy pendientes de la entrevista que se publicará en algún momento, esperemos. Y disponible ya el libro de Confesiones desde el Exilio. Es una gran obra, además, en un momento tan polarizante como el que estamos viviendo en estos momentos. Raimundo Riva Palacio y escribe sobre el tema. Te publica también ahí un cartón, El Chavo del Toro en El Economista. En fin, está generando muchísimo ruido el libro, disponible en todas las plataformas. Mario, muchísimas felicidades, de verdad, un honor, con toda la admiración te lo decimos. Gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a estar ahí pendientes de las reacciones. Y se queda además como una referencia. Sí, no, te agradezco, mi querido Luis, la invitación de haber estado aquí. Por cierto, es la primera vez que platico ya del libro. Gracias. Y que hoy sale ya formalmente a distribución en todo el país. Eso es lo que me ha comentado la editorial Planeta, que es la que edita este libro. Entonces estoy muy contento y un placer pues estar aquí, además de que somos amigos, hermanos y colaboradores, colegas, mi querido Luis. Y además el presidente ya habló del libro también, por cierto. ¿Qué ya dijo? Le preguntaron la semana pasada. Sí, yo me reuní con me reuní con él, relata parte de la reunión que tuvieron en su departamento, y la transición y demás. ¿El Peña Nieto te ha dicho algo de esto? ¿Volviste a hablar con él? ¿Un mensaje, algo? No he vuelto a hablar con él. Mira, desde que me salí de aquella vez de Punta Cana, no volví a hablar con él, porque además un poco es que es eso, ¿no? Porque yo no quería que él me dijera, oye, ¿cómo va el libro? Oye, ¿de qué vas a hablar? ¿Va a ser explosivo? La foto, ¿cómo voy a salir? No, nada, porque fue un acuerdo de, yo voy a hacer un libro periodístico, te abro, digamos, los micrófonos para que tú me cuentes en primera persona cómo los viviste, los momentos álgidos, buenos, malos, etcétera, y hasta ahí. Entonces yo de ahí no he vuelto a hablar con él, preferí hacerlo de esta manera. Lo que sí sé es que desde ahora me han dicho que pues que ha generado revuelo en su entorno, no solo político, sino familiar. Bueno. Mira, un poco te cuento así ya una infidencia o confidencia rápido que me contó un amigo. Me dijo que sus hijas le llamaron para decirle casi que textual, papá, ¿qué hiciste? Vi que en México están todos hablando de un libro, de una entrevista que diste. No, y bueno, sale él en Punta Cana, o sea, ¿qué onda? Acá estamos. Bueno, mira, él tenía ganas de hablar y yo muchas ganas de hacer este libro
que es periodístico y que recoge mucho de sus impresiones de primera mano, que es mucho de esto, ¿no? O sea, a ver, el libro es crítico, me parece, tiene información de otros actores políticos, de cosas que se escribieron y que se detonaron en ese momento, pero pues él tiene derecho a hablar como cualquier persona de la que escribes un libro, y creo que habla y habla mucho, y creo que revela mucho también. Entonces, pues ahí queda. Mario Maldonado, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Y bueno, ahí está la obra de Mario Maldonado, Confesiones desde el exilio, Peña Nieto, los secretos y escándalos del último gobierno del PRI.